Hola, ¿qué tal? En este video vamos a analizar la herramienta de añadir cubo. Y debo de señalar que no solamente vamos a poder añadir cubos, sino que también vamos a poder añadir conos, cilindros, esferas e icoesferas. Empecemos con el cubo. Y primeramente vamos a notar que se ha colocado abajo de mi cursor una cuadrícula que me va a señalar en dónde voy a crear mi nuevo cubo. Y si yo lo acerco a algún objeto, va a detectar las superficies de mi cubo. Como pueden ver, cambia de orientación dependiendo la cara de mi cubo. Lo voy a hacer aquí afuera, pulso clic izquierdo, mantengo pulsado el clic izquierdo y deslizo para definir la anchura. Dejo de pulsar el clic y defino la altura, que puede ser para arriba o puede ser para abajo. Pulsamos clic izquierdo y confirmamos la posición de nuestro nuevo cubo. Y de esta forma podemos crear nuevos elementos. Hacemos otro cubo por acá, pulsamos clic izquierdo, definimos su anchura, dejamos de pulsar y definimos su altura. Pulsamos clic izquierdo para confirmar y creamos un nuevo cubo. Vamos a hacer un último cubo partiendo de esta superficie, pulsamos clic izquierdo y en esta ocasión vamos a definir primeramente su altura. Dejamos de pulsar el clic y seleccionamos ahora su anchura. Pulsamos clic izquierdo y definimos la nueva creación de mi cubo. Y esta herramienta en su parte superior tiene algunas opciones que vamos a analizar. Primeramente me dice que la creación de mis nuevos elementos van a respetar la superficie de mi cubo. Como podemos ver, si vuelvo a hacer otra figura, pulso clic izquierdo y deslizo para afuera. Vemos que el elemento que acabamos de crear inicia en la superficie de la cara de mi cubo. Esto quiere decir que no atraviesa esa superficie, sino que inicia su creación de la cara que tenemos en esta parte. De igual forma pulsamos clic izquierdo en esta cara, deslizamos, dejamos de pulsar y pulsamos clic izquierdo. Y vemos que la malla de mi nueva creación no atraviesa la cara de mi cubo. Si yo quiero que atraviese la cara de mi cubo, pulso clic izquierdo, dejo de pulsar y deslizo hacia adentro y en esta ocasión sí va a atravesar la malla de mi cubo. Como pueden ver, pasa de largo. Pero la cara de donde iniciamos la creación de mi cubo se ha mantenido respetando la línea de mi cubo de origen. Pulso control Z para hacer los cambios, lo dejamos un poquito más limpio, venimos al menú y con esta opción la nueva creación va a partir de la posición del 3D cursor. Pulsamos esta opción, creamos cubos por donde sean, por ejemplo acá, por ejemplo acá, por ejemplo en esta posición o en esta otra posición. Y ahora cuando nosotros nos desplacemos a una vista, vamos a ver que las líneas de los cubos respetan la posición del 3D cursor. Si yo coloco en esta posición mi 3D cursor, cambio de vista y ahora vuelvo a crear nuevos elementos al azar, por ejemplo acá, acá y acá, y cambio de vista, vamos a poder notar que las nuevas creaciones van a seguir respetando la posición del 3D cursor. Y si por ejemplo queremos engañar a esta opción creando un nuevo cubo en esta vista, creamos un nuevo cubo y pensamos que no ha respetado la línea del 3D cursor. Pero si cambiamos de vista, nos vamos a topar que en otra vista sí ha respetado la línea del 3D cursor. De esta manera, como pueden ver, sí la respeta en esta línea. Y de igual forma la respeta también en el eje Z. Pulsamos control Z para dejar limpio lo que es mi escenario, de esta manera. Y la tercera opción nos permite crear nuestros elementos de una manera más libre. Esto quiere decir que Blender va a tratar de calcular la posición de en donde se encuentra mi cursor en la escena 3D. Con esta opción no se va a respetar ninguna línea imaginaria de mi 3D cursor, sino que Blender va a tratar de hacer un cálculo partiendo de la ubicación de mi cursor. Para eso pulsamos clic izquierdo, deslizamos y creamos nuevas figuras. Una acá, otra acá y otra por acá. Ahora cambiamos de vista y vemos que ninguna figura coincide con alguna línea de origen.
todas fueron creadas partiendo del cálculo que hizo Blender de la posición de mi 3D cursor. Como pueden ver, no parte de ninguna base. Pulsamos Control Z para dejar limpio mi escena, cambiamos de menú y esta opción nos permite definir la orientación de nuestras nuevas creaciones, que puede ser partiendo de la superficie de los objetos, y para eso voy a rotar mi cubo en el eje X, una pequeña rotación, la confirmo y vemos que la cuadrícula se adapta a la rotación que le hemos hecho a mi cubo. Y si yo creo aquí una figura, la deslizo y vemos que de igual manera se respeta la rotación de la superficie de mi cubo. Pulso Control Z, venimos al menú y en esta ocasión seleccionamos la opción por default, que nos va a bloquear la posición de nuestras nuevas creaciones solamente en el eje Z. Como pueden ver, en este momento ya no se respeta la orientación de mi superficie, sino que íntegramente se queda bloqueada a los ejes que rigen a Blender, que son los ejes Z, el eje X y el eje Y. Pulsamos Control Z para dejar la escena como estaba, nos venimos al tercer menú y con estas opciones vamos a poder definir la forma en la que se van a crear nuestros elementos. Por defecto tenemos la forma de geometría, que nos otorga un poquito más de libertad. Y para apreciar de mejor manera la opción default, vamos a restaurar la opción de Surface, ya que esta opción nos limita la creación de nuestros cubos. Pulsamos el atajo de teclado de Shift y C para que se coloque mi 3D cursor en el centro de mi escena. Nos desplazamos y ahora sí vamos a crear nuestro nuevo cubo pulsando clic izquierdo y vamos a notar que Blender en este momento me limita la creación a mi grid, que es la cuadrícula que se encuentra en la parte inferior. De igual manera me limita la creación de mi cubo a la cuadrícula de la altura. Como pueden ver, me quita un poquito de libertad para que yo pueda crear mis figuras. Pulsamos clic izquierdo y creamos. Pulsamos Control Z, nos venimos al menú, lo dejamos como estaba y vemos que en esta ocasión sí tengo una manera más libre de crear mis figuras. Pulsamos Control Z y por último tenemos esta pestaña que nos da la oportunidad de definir la orientación de la cuadrícula que se pega a nuestro cursor. Por defecto se encuentra ubicada en el eje Z, pero la podemos cambiar para que esté ubicada en el eje Y. Vemos que cambia la orientación de mi cuadrícula. O también en el eje X. Vemos que vuelve a cambiar mi cuadrícula. O también podemos hacer que se adapte a la vista que nosotros tengamos. En este momento estoy viendo al eje X, pero si roto voy a ver el eje Y. Y si cambio la posición a vista superior, se va a cambiar al eje Z. O sea que se adapta a la vista que yo tenga en mi 3D cursor. Nos venimos al menú, desmarcamos esta opción y lo dejamos como estaba. Y ahora se nos dice cómo queremos que inicie la base de nuestras creaciones. Por defecto tenemos que iniciamos desde una arista, pero la podemos cambiar para que parta del centro de nuestra nueva creación. Pulsamos clic izquierdo y vemos que en este momento ya no parte de una arista, sino que parte del centro de mi nueva creación. Creamos esta figura, pulsamos Control Z, nos venimos al menú. Y también podemos definir el aspecto de nuestras nuevas creaciones si marcamos esta opción. Venimos acá, creamos un cubo y vemos que en esta ocasión ya me limita la forma de mi cubo. Ya no me permite hacer lo que son rectángulos, sino que íntegramente me permite hacer cuadrados. Regresamos al menú. Volvemos a marcar esta opción y podemos notar la diferencia que me permite definir la anchura de una manera más libre, por ejemplo más cortita y más alargada. Y de esta forma puedo crear estas figuras más compactas. Pulsamos Control Z, venimos al menú y también podemos hacer lo mismo con la altura para que parta del centro de la altura. Pulsamos clic izquierdo, definimos la anchura. Y ahora sí vemos que parte del centro de la nueva figura. Ya no se queda anclada a la base, sino que parte de en medio. Pulsamos clic izquierdo y pulsamos Control Z. De igual manera podemos hacer que Blender defina el aspecto de la altura. Creamos un nuevo cubo
Y vemos que Blender ya no me permite definir la altura de mi cubo, sino que ya queda fijo ya que hemos marcado esta opción, lo que me quita libertad a la hora de crear mis figuras. Regreso a mi escena y elimino mi cubo. Pero de igual forma podemos ocupar atajo de teclado para activar esas opciones. Pulsamos clic izquierdo, vemos que partimos de una arista, pero si yo pulso Alt va a partir de en medio. De esta manera vemos que parte de en medio. Y a la tecla Alt le agregamos el Shift para que Blender nos dé una anchura predeterminada para nuestro cubo. De esta manera Blender me quita un poquito de libertad para definir la anchura de mi objeto. Porque si quitamos la tecla Shift vamos a perder la proporción de nuestra figura. Así que pulsamos Shift para que todo sea proporcionado. Dejamos de pulsar el clic y ahora definimos su altura. Que de igual manera si pulsamos Shift, Blender nos va a definir una altura para nuestro cubo. Y si pulsamos Alt va a partir de en medio. Y en esta ocasión no podemos ocupar los dos atajos de teclado al mismo tiempo, ya que la altura queda bloqueada y no me permite partir de en medio. Así que es una o la otra. Pulsamos clic izquierdo y confirmamos. Pulsamos control Z para borrar nuestro cubo. Y de igual manera podemos añadir conos que tiene las mismas opciones que ya vimos anteriormente, con las nuevas opciones que podemos definir la cantidad de vértices que van a conformar a mi nueva figura. Por ejemplo, tenemos 32 vértices, lo que me da una figura definida. Pero le podemos poner, por ejemplo, 16 para que me otorgue una figura menos definida y una figura que se notan más las líneas. Pulsamos control Z para eliminar los conos. También podemos definir si queremos que los conos tengan tapa. Por ejemplo, si no queremos que tengan tapa, creamos una nueva figura, nos vamos a su base y vemos que no nos ha dado la cara de la base, la cual la podemos añadir si marcamos la opción. Venimos acá, creamos una nueva figura y en esta ocasión sí me da una cara para mi base. Entramos al modo edición y vemos que la base solamente es una cara, lo que si yo aplico una subdivisión me va a ocasionar un pequeño problema. Salimos del modo edición, nos venimos al menú y seleccionamos que nos dé una tapa pero con triángulos. Creamos una nueva figura, por ejemplo en esta posición. Entramos al modo edición y vemos que ahora la tapa ya no es solamente una cara, sino que es un conjunto de caras formadas por triángulos. Salimos del modo edición, pulsamos control Z y borramos nuestros objetos. Pulsamos Shift C para ubicarnos en el centro de nuestra escena y acomodamos nuestra vista. De igual forma podemos seguir añadiendo figuras, por ejemplo nuestro cilindro, que va a tener las mismas opciones, que nos va a permitir definir la cantidad de vértices y cómo queremos que sea la tapa de nuestros cilindros. Ya no requieren mayor explicación, así que solamente voy a crear mi cilindro. De igual manera con mi esfera podemos definir sus segmentos y podemos definir la cantidad de anillos. Vamos a crear una esfera para definir bien esos conceptos. Entramos al modo edición. Por segmento vamos a entender las líneas que se encuentran de forma vertical. Y por anillos vamos a entender a las caras que se crean de forma horizontal. Salimos del modo edición. Y por último también vamos a poder crear una icoesfera que presenta los mismos valores, solamente que ahora me permite subdividir. Creamos una esfera para ver ese valor. Vemos que me entrega una figura no tan definida, pero si aumentamos su subdivisión me va a entregar una icoesfera mucho más definida, sin tantos bordes puntiagudos. Y bueno, sería todo por parte de este video. En el próximo video estaremos analizando el modificador de booleanas, ya que la herramienta de añadir geometría va muy relacionada con ese modificador. Así que nos vemos hasta la próxima.